¿A dónde lo quiero llevar? Porque ya le va a tocar hacer ese análisis. Entonces, dentro de los formalistas rusos, al primero que se ve es con estos formalistas rusos, ¿se recuerdan que les mandé un documentito aparte? ¿Se recuerdan que les mandé un documentito aparte? De eso van a trabajar unos mapas, les dije. Sí. Voy a abrir su espacio en la plataforma, eso vayan trabajándolo, leyéndolo para poder entenderle a eso del formalismo. Entonces, bien, hoy estuvieron exponiendo sobre los formalistas, vamos a ver. Y entonces, a partir de acá empieza lo de Vladimir Prof. Lo voy a agrandar. ¿Lo pueden observar? Bien, sí. Vamos a ir haciendo una lectura así dirigida. Vaya, con este equipo 4. Vamos, Josué, ayúdame a leer la biografía de quién era Vladimir Prof. Bien. Vladimir Prof, San Petersburgo, 1895, Leningrado, 1970. Folclorista ruso de origen alemán, estudió lingüística, espérenme que voy a agrandar la pantalla. Estudió lingüística. A partir de 1932 fue profesor de alemán y posteriormente de folclore en la Universidad de Leningrado, en la que se doctoró. Su obra más difusa en Occidente es Morfología del cuento, en el año de 1928. Bueno, innovador. Fue eso, Morfología del cuento. Entonces, yo les tengo un trabajito ahí que ustedes van a aplicar eso. Un análisis de cuento aplicando el método de Prof. Continúen. Innovadora en el campo de los estudios folclóricos por el enfoque sincrónico con el que el autor afrontó la definición de la estructura del género de los cuentos de hadas y determinó su núcleo central. Muy bien. Vamos a ver quién más del grupo. Vaya ahí la coordinadora diciéndome. Ahorita mismo. Siguiendo el método de cambio. Es esa lila que puso ahorita, compuesto de un número finito. Sí, es que ahí inicia. Tú estabas leyendo el otro párrafo. Ok. Dice, compuesto de un número finito de funciones con independencia de las variaciones introducidas por los diferentes narradores. Siguiendo el método de Prof, se ha llevado a cabo descripciones de otros géneros de folclores. La morfología del cuento de Prof, ¿cómo me pronuncia la palabra? Se distingue de las más investigaciones folclóricas llevadas a cabo a su tiempo, generalmente empeñadas en el estudio de las fuentes históricas o metodológicas de la literatura oral, por su planteamiento riguroso, sincrónico o descriptivo, considerado preliminar necesario para cualquier análisis histórico genético. Lo que encuentra Prof a través de su estudio es que todos los cuentos presentan algunas constantes sobre todas las funciones de los personajes y sobre los motivos caracterizados, la misma como la acción definida no por ella, sino por su significación dentro del relato. Las funciones son más reducidas que los motivos de Prof. Propone 31 funciones así. Bien, entonces, Prof dice que en esos cuentos se identifican 31 funciones. Entonces, vamos a ver. La observan, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Con este ejemplo que está en el texto, ustedes van a conseguirse un cuento de los hermanos Grimm.
Y entonces van a intentar eso, hacer un análisis siguiendo este ejemplo que Prof aplica a un cuento. Prof propone 31 funciones, pero no siempre todos los cuentos tienen las 31 funciones. Ustedes van a tratar de encontrar las funciones, pero solo las que encuentren. Las que no, simple y sencillamente las van a dejar vacías. Entonces, este trabajo yo lo había pensado dárselos en equipos, pero ¿saben qué he descubierto? Que uno trabaja y los demás no. Entonces, cada quien va a hacer su trabajo. Y así nadie se atiende. Entonces, para el lunes, cada quien me va a decir, voy a ver si hay una colección o si no la bajan de ahí del internet. Ahí están unos cuentos de los hermanos Grimm. Lo que no puedo permitir es que sean el mismo cuento. O no sé si quieren que las dejen parejas, por lo menos. En pareja, En pareja podría ser. Bueno, ustedes se conocen, escojan su pareja y ahí me mandan a decir, voy a trabajar con fulano y mi cuento va a ser bien. Entonces, ya está la instrucción. Para el lunes yo tengo que saber qué cuento va a trabajar de los hermanos Grimm y con quién va a trabajar. Entonces, lo voy a dejar en libertad que escojan su pareja. Bien, entonces, Prof dice que lo primero que uno encuentra en un cuento de estos maravillosos, digamos, de hadas y todo eso, es esto, que hay alejamiento de uno de los miembros de la familia, y por lo general es el héroe. Luego hay una prohibición que recae en él, él le dice que la función 2, luego hay una transgresión de la prohibición, o sea, le pasa algo al héroe porque hizo lo que le tenía prohibido. Vayan pensando en cuentos como Blancanieves, La Bella Durmiente, ¿cierto? Había una maldición, digamos, que le habían tirado, que se iba a pinchar con una rueca. ¿Y qué hicieron? Esconder todas las cosas esas. La rueca. Pero al final siempre se cumplió y entonces hubo transgresión de la prohibición. Les estoy dando estas guías porque esto es lo que van a hacer. Luego dice él, dice el prof, que hay interrogamiento del héroe por el antagonista, que intenta obtener noticias. 5, información sobre la víctima. 6, engaño del agresor. 7, complicidad de la víctima. 8, fechoría causada por el agresor. Luego dice que a veces hay un 8A, constatación de la carencia de algo de los miembros de la familia. En el 9 hay una meditación, transición. En el 10 hay un principio de acción contraria. El héroe buscador acepta o decide actuar. 11, la partida del héroe de su casa. El 12, primera función del donante. Bien, por ahí ya llevamos 12. Entonces voy recapitulando. Dije yo que van a buscar su cuento, pero no necesariamente van a tener las 31. Ahora, si ustedes hallan un cuento que las 31 lo encontraron, pues es genial. 13, reacción del héroe ante las acciones del futuro donante. 14, recepción de un objeto mágico. Por lo general hay varitas mágicas, un espejo mágico, cosas. Desplazamiento del héroe, combate del héroe con el agresor, marca del héroe, y así sucesivamente hasta que hay 31. Por lo general hay que el castigo para el malo y matrimonio. Por lo general los cuentos terminan en cosas felices, o era un príncipe que luego consigue su trono. Entonces, dice acá, no todas las funciones tienen que aparecer obligatoriamente en todos los cuentos maravillosos. En ocasiones pueden omitirse o repetirse. La continuidad y ordenación de las secuencias por lo general es estable. Entonces, van a ver, aquí les dice el profe, miren, vamos a ver algunos ejemplos del producto de un taller de crítica literaria. Entonces, digamos que ustedes van a hacer un taller de esto, que van a hacer análisis de cuentos. Entonces aquí estaba el cuento de los cisnes encantados. Entonces ahí está todo el cuento de los cisnes encantados y lo voy a llevar ya de un solo. Bueno, ahí está literal todo el cuento y luego empieza el análisis del cuento.
Entonces, la primera función era el alejamiento de uno de los miembros de la familia. Entonces, si ustedes ven aquí, estos estudiantes que hicieron este trabajo, no le fueron poniendo 1 o 2, hay otros que sí lo hacen, o ponen en negrita esa parte arriba, miren, pero si ustedes van checando las funciones allá, van a ir viendo la 1, alejamiento de uno de los miembros de la familia, la 2, constatación de la carencia de algo. Entonces, ¿cuál es el alejamiento? Hallándose un rey de Cacería en un gran bosque, salió en persecución de una pieza con tal ardor que ninguno de sus acompañantes pudo seguirlo. Se aleja del resto de los miembros. Por lo general se aleja y algo malo le pasa. Entonces, la primera función, la segunda, hasta que lleguen a ver si hay en la 31. Entonces, este es un ejemplo que quizá no es el mejor. A mí no me gusta mucho porque no lo van numerando. Ellos solo le van poniendo como los títulos de las funciones ahí. Y entonces, una vez que terminan de hacer como todo el análisis de las funciones que van encontrando, dice coda final, la manera de interpretación. Bueno, ellos dicen que este cuento de los Cisnes Encantados no tiene todas las funciones que propone el profe y que tampoco se sigue un orden de la secuencia. Por el contrario, dice, las funciones que aparecen en el cuento se desarrollan como en forma alterna y cíclica. Y ahí ellos hacen como un pequeño resumencito, que no es que ustedes lo van a hacer idéntico, cada quien tiene su manera de... Y ustedes ven, ahí hacen como una paginita allá. Ahora está analizado otro. Entonces, si ustedes se fijan, este me gusta más en el aspecto que van colocando el número de la función y van colocando a la par. Dice alejamiento. La joven es separada de sus padres momentos después de nacer. Y el cuento es Rapunzel. Luego dice prohibición. Rapunzel tiene prohibido salir de su torre. Transgresión. El bandido subió a la torre después de oír la hermosa voz de Rapunzel cantando. Conocimiento, no la hallaron. Entonces, miren, la dejaron en rojo y la dejaron vacía. Y así sucesivamente fueron analizando el cuento de Rapunzel hasta ver si le hallaban las funciones. Y al final está la coda final o manera de interpretación. Y estos dicen, bueno, con las 31 funciones de Vladimir Prof, se busca entender la estructura del cuento fantástico o maravilloso y cómo genera significación en la historia contada. Las funciones que se enmarcan en el cuento de Rapunzel muestran el desarrollo de la historia y sirven para representar las acciones que marcan hechos notables. La obra sigue una estructura, estoy en el otro párrafo. Las funciones se ubican de una manera disímil al establecido por Vladimir Prof, o sea que no las hallaron en esa secuencia. Las funciones dan una lógica del transcurso de los hechos de una manera asociativa con lo repetitivo y la estructura. Entonces, Prof, lo que decía es que todos estos cuentos tienen esa secuencia. Siempre hay alguien que se aleja y lo demás. Entonces, ahí les dan 2 ejemplos. Luego, acá hay otro. Aquí está la Cenicienta de los hermanos Grimm y se los colocan completito ahí y vamos a ver cómo lo analizaron. Bien, entonces miren, ya ellos ya le escribieron allá, análisis morfológico de Prof, identificación de funciones. Entonces miren, función 1, función 2, función 3. Estos no hallaron el 4, entonces solo la omitieron. De mi gusto que coloquen el 4 y el titulito y la dejen vacía o en rojo como hizo aquel equipo, pues, pero cada quien tiene su... Y ahí van, la información, el engaño. La madrastra de Cenicienta la engañó al hacerle creer que podría asistir a la fiesta si recogía los platos de lentejas, la fechoría, la carencia. Y entonces así hasta que identifican las 31 funciones y luego está siempre acá, coda final, la manera de interpretación. Entonces ustedes disponen en este texto, el profe les incluyó ahí esos 3 ejemplos. Entonces, para no cargarlo demasiado, pienso que les voy a dejar para esta semana. Quiere decir que ustedes ya empiecen a trabajar en esta parte. Ahora vamos a ver, bien, hasta ahí el de Prof. Ahora vamos a ver el estructuralismo.
Y aquí es donde les hablan de Bremont. Si ustedes se fijan acá, al final dice, aunque Bremont retomará el trabajo de Prof, hará al mismo algunas observaciones, entre las que destacan. Entonces Bremont como que critica a Prof y dice, el orden de las secuencias no debe ser tomado tan rígidamente, ya que algunas se presuponen una necesidad y otras están relacionadas por una correspondencia de probabilidad. Entonces Bremont ya tiene como otra manera de análisis. Y entonces dice, para Bremont, Prof no logra identificar algunas funciones que le hubieran significado establecer en el cuento un planteamiento más dinámico y alternativo. Luego dice 3, Prof establece una estructura cerrada y mecánica. O sea, Bremont criticando a Prof. Bremont pasa del planteamiento de la unidad de Prof a establecer la secuencia como la verdadera unidad narrativa. Entonces, aquel habla de unidades, de funciones, de 31 funciones, y este habla de secuencia. Que esto fue lo que Marbella nos quiso explicar allá, ¿verdad? Nos explicó. Entonces, está la lógica de los posibles narrativos y dice que veamos algunos ejemplos. Esto fue que salió como movido allá. Y les habla que el discurso puede haber descripción, deducción, bueno, eso lo vamos a pasar y nos vamos a ir a ver los ejemplos. Esto está como movido en realidad. Vamos a ver si nos podemos guiar aquí. Bueno, ella les hablaba del proceso de mejoramiento. Quiero irme allá donde está más explicado. Aquí quisiera que se detenga. Y dice, hay 3 formas de analizar esos cuentos de Boccaccio que Bremont propone. Una es por sucesión continua, otra es por enclave y otra es por enlace. Entonces, de estas 3 que hay aquí, estos 3 puntitos, le da ejemplo, aquí el profe les da ejemplos de cada uno de ellos. Ustedes solo van a aplicar uno, ya sea por sucesión continua, ya sea por enclave o ya sea por enlace. No es que van a aplicar los 3. Entonces, él sí les da aquí un ejemplo de todas. Entonces, miren esta que está aquí, este cuadrito. Dice, en este caso se ve inmediatamente que un relato, una narración puede desarrollarse en forma alterna según un ciclo continuo de fases de mejoramiento y de degradación. Entonces dice, hay fases de mejoramiento y de degradación que pueden suceder. Entonces aquí les da un ejemplo de sucesión continua. Si la degradación se produce, hay otro va a tener mejoramiento a obtener. Si hay un proceso de degradación, un proceso de mejoramiento. Entonces es posible que haya una degradación posible o un mejoramiento obtenido. Yo me recuerdo que nosotros hicimos esta con los cuentos de Tío Coyote y Tío Conejo. Entonces analizábamos cuando se quedó con la sandía, todas las fechorías que hacían Tío Coyote y Tío Conejo. Esa es, ¿qué dijimos? Por sucesión continua. Miren, aquí está, ¿ven? Sucesión continua, es la primera. Ahora vamos a la B, sería por enclave, o a la 2. Entonces por enclave está acá, miren. Muchas veces una secuencia elemental antes de llegar a su término pasa por la mediación de una o más diferentes. Entonces aquí tiene mejoramiento a obtener y degradación posible. Y entonces son como los títulos arriba. Y luego dice procesamiento de mejoramiento o procesamiento de degradación, que puede ser el procesamiento de mejoramiento puede tener una degradación posible o un proceso de degradación, o un mejoramiento a obtener o un proceso de mejoramiento. Pero si el mejoramiento no es obtenido, lo que se cumple entonces es una degradación. Si la degradación se evita, el mejoramiento se obtiene. Entonces, miren, pensemos en la mujer esa, en la adúltera esa, discreta. Ella vino y ella tiene una degradación, ¿cierto? ¿Por qué tiene una degradación? Porque la gente la conoció, el marido la halló, para la gente una mujer que la hallaron con otro infiel, bien. Pero luego
Ella vino y el castigo de ella era que la iban a maltratar, a apedrear, a ahorcar. Pero ella con sus astucias evita la degradación, evita que la linchen, digamos. Y entonces, ¿qué obtuvo? Si la degradación fue evitada por la astucia de ella, lo que obtuvo entonces fue un mejoramiento. Más bien cambió las leyes de aquel país y ella prácticamente dijo, bueno, si es por amor, es de lo que nos sobra, que andamos regalando. Eso fue lo que dijo. Y acá, sería la tercera, les explican el que es por enlace. Entonces se dice la misma serie de acontecimientos no puede al mismo tiempo y en relación con un mismo agente o personaje ser caracterizada como mejoría o degradación. Entonces, Jenny, cerra tu cámara, que esa cosa ahí me molesta cuando estoy abriendo. Entonces, este sería el tercero. El tercero. Si yo obtengo un mejoramiento versus a una degradación posible, un proceso de mejoramiento versus un proceso de degradación, mejoramiento obtenido y versus degradación realizada. Entonces, luego de que él les explica esas tres ahí, les da los ejemplos. Y aquí es donde está la primera, miren. Ahí les ponen completito el cuento de esa adúltera discreta. Lean. Tienen que leer este cuento y tienen que leer el análisis para que ustedes puedan hacer el de ustedes. Si no, señores, jamás de los jamás. Entonces ahí se los ponen el cuento literal. Y miren, aquí le van a hacer a ella le hacen a ese cuento un análisis de Bremont por secuencia, sucesión continua. Si ustedes lo ven aquí en el cuadrito como color melón, entonces ahí está. Lo primero que hizo fue identificar las secuencias. Rinaldo descubre la infidelidad de su esposa, doña Filipa, con un joven hermoso y noble llamado Lazarino. 2, es una secuencia. 2, Rinaldo demanda a su esposa, él la lleva allá al consejo, al lugar donde la van a linchar. Quiere decir que la expone públicamente. Pero luego al final hay una indulgencia a doña Filipa por parte de la autoridad por la astucia de ella. Entonces ustedes se fijan, aquí les plantean las tres secuencias que hay en ese relato. Y entonces dice, acá es como un resumen: degradación producida, mejoramiento obtenido. ¿Cierto? Hay una degradación producida. Claro, la hallaron en el acto, la lleva al consejo el hombre enojado, desde ahí se degradó, pero obtuvo mejoramiento allá, ¿cierto? Y en todo ese proceso de degradación, de que la iban a linchar y todo eso, ella tiene un proceso de mejoramiento. Entonces, como evitó la degradación posible, que era matarla, al final ella tiene un mejoramiento obtenido. Y entonces, luego de esto, aquí el profesor le va explicando. Entonces vamos a ver en ese cuadrito azul, dice, esposo Rinaldo y esposa Filipa. Ellos son los dos personajes. Entonces, cuando él viene y la expone a ella, dice mejoramiento a obtener, recuperar el honor. Entonces él dice, bueno, esta mujer me las paga, me hizo daño, la llevo ante el consejo. Entonces él quiere obtener eso, recuperar su honor. Pero viene doña Filipa y sí, hubo una degradación, claro, perdió la dignidad como mujer porque la hallaron en el acto y todo lo demás. En el proceso de mejoramiento, Rinaldo lo que quiere es entonces demandar a la mujer. En ese proceso de degradación, pues hay un enjuiciamiento, interrogatorio, y miren, la iban a morir quemada. Yo decía que iba quemada en un tribunal público. Oigan bien. Rinaldo no obtuvo el mejoramiento. ¿Por qué? Porque la mujer se justificó y el tribunal le concedió el indulto. La esposa, sí, miren, la degradación la evitó. Ella justifica su infidelidad y es absuelta. Toda final a manera de interpretación.
Se puede considerar que el Decamerón, como obra precursora del Renacimiento por la concepción profana del hombre, la ausencia de rasgos fantásticos o míticos y la burla de los ideales medievales, lo que dota a la obra de un carácter claramente antropocéntrico y humanista. Eso es lo que hace Giovanni Boccaccio, como quitar, ¿verdad? Todas esas cosas medievales que habían, él prácticamente le da vuelta a todo eso y se ríe de la iglesia, se burla de los curas y de todo el mundo. Dice, no debemos olvidar que tanto en la Edad Media como en el Renacimiento el tema de la mujer es muy común, ya que es considerada como un ser egoísta, infiel y causante de todos los males. Una mujer que se vale de artimañas para conseguir lo que quiere, y tal es el caso de doña Filipa, es una mujer astuta que, a no ser satisfecha sexualmente por su esposo, busca placer en un hombre llamado Lazarín. Los personajes en la adúltera discreta se destacan por rasgos específicos que los convierten en puntos de convergencia en la organización. Entonces, si ustedes se fijan, aquí lo que hacen los estudiantes es empezar a analizar el cuento y lo demás. Ya aquí, al final de la 80, ya empieza el cuento que Marbella nos relataba, el de Martelino, que se iba a fingir tullido. Oiga bien, siempre en el Decamerón hay como un resumencito de lo que trata el cuento, ¿no? Martelino, fingiéndose tullido, simula curarse sobre la tumba de San Arrigo, y conocido su engaño, es apaleado y después de ser apresado y estar en peligro de ser colgado, logra por fin escaparse. Entonces, lo que viene ahí de nuevo es el análisis de todo ese cuento. Ahí les colocan el cuento completito está el cuento ahí, y luego ahora viene el análisis. Y entonces ahí leyéndolo, claro, y ahí está la coda final. Luego le vienen otro ejemplo, y siempre de Giovanni Boccaccio, que se llama Muy buenos amigos. Y ahí léanlo para que le puedan entender, si no, no le van a entender. Lo que no van a hacer es como unos bárbaros que los que están analizados aquí me presentaron. Y entonces aquí, miren, también les trae ya secuencia por continuidad, y ahí se los analizan y con esto se van a guiar. Entonces, para no atiborrarlos tanto, ya luego miramos el de Roland Barthes, ya este es distinto, pero para no atiborrarlos tanto, esto se lo voy a dejar ya después de la tercera visita. Entonces, voy a dejar de compartir, y entonces, ¿qué van a trabajar para esta otra visita? Ahora sí vamos a encender esas cámaras, y quiero verlo porque no quiero estar hablando en el vacío. ¿Comprendieron más o menos lo que van a hacer? Sí. Pero tenemos que buscar, licenciada, disculpe, tenemos que buscar cuentos diferentes. Espérame, Jenny, es una buena recepción, tienen los micrófonos. Bien, entonces miren, lo primero que tienen que hacer es para el lunes buscar con quién van a trabajar. Lo van a hacer en pareja. Los quería poner a hacer solos para que cada quien se vea obligado a leer eso, si no, no le van a entender, porque si no, otro les hace el trabajo. Pero bien, lo vamos a dejar en pareja. Y el que no tenga pareja lo va a hacer solo. Van a buscar los cuentos de los hermanos Grimm. Entonces, como no quiero cuentos repetidos, los primeros que me vayan escribiendo en el chat, fulana va a trabajar con fulana en el cuento tal. Entonces, eso es para el análisis de pro. Eso es lo primero. ¿Cómo lo van a hacer? Ya les demostré que en el texto está el ejemplo cómo lo van a hacer. Luego van a trabajar los de Bremont. No sé si ustedes tienen alguna colección de un librito amarillo que son cuentos hondureños. ¿Qué leyeron en cuento? Cuéntenme. Para ver si ya tienen algún. Cuentos de barro. Ah, bien, entonces tienen los de Salarrué. ¿Qué más tienen de cuentos? ¿Qué leyeron? ¿Qué más? ¿Hondureños qué leyeron? Las 1001 noches leímos nosotros. Sí, pero para las 1001 noches sería muy extenso eso. Vampiro.
Bien, vamos a hacer una... ¿No leyeron el de Camerón? ¿No lo compraron? ¿No lo tienen? No le. No. Pero los pueden bajar. Lo pueden bajar. Hay infinidad de cuentos del de Camerón. Entonces, ustedes van a aplicarme un cuento maravilloso con los hermanos Grimm para sacar las funciones de... Y para los de Bremen, de secuencias, van a trabajar con Boccaccio. Busquen a Boccaccio porque en cuento tenían que haberlo leído. No pueden bajar de cuentos sin leer los cuentos de Boccaccio. Entonces, los van a retomar, los bajan y entonces, como hay infinidad de cuentos, un montón, entonces ya cada quien me va diciendo, el lunes, voy a trabajar con fulana y voy a trabajar en este y este cuento. Para la tercera, que es de las funciones que explicaron un poquito ahí, vamos a trabajar con los de Quiroga, como lo voy a poner a leer Quiroga. Entonces, para esta otra tercera visita, igual, todo eso lo voy a poner en la plataforma cuando lo van a entregar y todo lo demás. Pero sí, van a hacer el de Prof y el de Bartel. Solo eso lo voy a dejar ahorita para que no se metan a más rollo. Y para la tercera visita, sí, ya les voy a mandar ahí, que es lo que les toca. Pero si ustedes ven que hay un autor mencionado ahí es porque ustedes lo van a investigar, lo van a buscar, porque aquí casi no hay nada, aquí solo hay 2 hojitas, pero ustedes lo buscan. Me gustó, hay una presentación bien bonita, no sé si la hicieron con algún programa, que ya no solo es poner información por poner información, sino que miren si lo hacen con Canva o cualquiera de esos, hay tutoriales a más no poder en la internet. Hagan cosas bonitas. Bien, entonces, solo eso estaríamos haciendo. Aplicar. Ahora, si en esos de Bremen hayan los cuentos de Tío Coyote y Tío Conejo y les gustan, podrían aplicar también ese de Bremen en los cuentos de Tío Coyote. Entonces, 2 cosas van a hacer. De este librito que les mandé, ¿cierto? Les mandé un PDF ahí al WhatsApp. De ahí, individualmente, cada quien está haciendo mapas, ¿cierto? Del formalismo ruso. Sí. Sí, eso ya es una pregunta. Ese es un trabajito que van adelantando. Entonces, quiere decir que el que ya trabajó eso lo lleva adelantado. Bien, ¿qué van a más estar trabajando? El cuento de maravilloso de los hermanos Grimm y los cuentos de Boccaccio, o ya sea de estos otros cuentos que les digo de Tío Coyote y Tío Conejo. Y la exposición que van a tener, siempre van a tener una exposición por equipo, por lo menos hasta la 4ª. Ya en la quinta es exposición de los cuentos analizados, de las novelas analizadas, porque van a aplicar, según este resumencito que les di, ustedes van a aplicar el de Prof, el de Bremen, el de Roland Barthes, van a aplicar el método sociocrítico a una película o una novela, el análisis estilístico a poemas, y el psicocrítico a una obra de arte, ya que tenga que ver con un poco más del psicoanálisis a la obra de arte. Podría ser que analicen el túnel o el perfume, ya una novela más psicológica. Entonces, en el sociocrítico, claro, una novela sociocrítica. Por eso es que todo lo que viene de Lukács y más de todos estos señores que vienen acá, lo van a ver. Entonces, para no atiborrarlos tanto, por lo menos yo quiero ver si termino hoy de alistarles esa plataforma para ya dejárselas listas. No sé, tal vez me da el esfuerzo, o por lo menos de aquí al lunes tenérselas listas. Entonces, pero ustedes no se atrasen. Esto individual, cada quien lo va trabajando. El cuento, desde hoy ya empiecen a buscar qué cuento van a trabajar y lo demás. Y el lunes ya les voy a mandar por equipos que les va a tocar. Como este equipo último ya empezó a buscar y a leer sobre Lukács y todo lo que es la teoría del método sociológico, entonces vamos a darle vuelta. Vamos a dejar que el 4 sea el 1 en la próxima visita. Y luego los temas así los voy a ir distribuyendo. Ajá, vamos a ver. Licenciada, buenas noches. Le habla Yaleni Garay. ¿Le puedo dar un aporte sobre lo que me tocaba exponer? Ah, no, querida, ahorita a estas alturas no. Ya no me puedo. Va a tener que... Licenciada.
Es que a mí se me fue la señal y aquí hay bastante lluvia, no hay luz. Ya no tendría caso, eso ya lo leyeron, ya lo pasamos. ¿Cómo voy a obligar a esta gente que vuelva a oír todo eso? Lo que te puedo decir, graba un video pequeño y me lo mandas a mi privado y defiende la parte que te toca. Ajá. Está bien, licenciada, gracias. Por ahí alguien, no sé si lo ve. Ajá, ¿Sí? Josué. Disculpe, usted dice que hay que enviarle, ¿verdad?, el nombre de los integrantes, en este caso la pareja que vamos a hacer, trabajar juntos, y el nombre del cuento. Pero, Lick, usted dijo que el lunes, ¿verdad? Hoy y mañana no vamos a estar enviando nada de eso. Bueno, si ya lo tienen y lo hacen. Bueno. O sea, yo puedo armar las parejas aquí, pero lo voy a dejar que me imagino que con quien más se sientan a gusto trabajar. Está bien, gracias. Ahora, hoy tengo a Modesta. Modesta no había estado en la otra reunión, entonces, según esto, yo tengo 31 alumnos. Quiere decir que a Modesta le va a tocar trabajar sola. Porque ya los demás ya se conocen, ya tienen una afinidad. Así que Modesta sobra, Modesta vas a trabajar sola tus trabajos. Ajá. Y una pregunta. Bueno. Háganle así porque si le mandamos el lunes con quien vamos a trabajar y el tema del cuento, no importa que estén repetidos. No, cuentos repetidos no van a trabajar. Nadie va a trabajar. Bueno, porque lo van a estar mandando al chat del grupo. Ustedes ya ven que un cuento está ahí, no lo van a mandar. Así de sencillo. Okay. Sí, en el chat del grupo que van a mandar, con qué cuento van a trabajar en ambos, ya sea en el de Prof o en el de Bremen. Entonces, los que se apuren primero, ahora, ninguno de esos puntos que está trabajado ahí, que les vaya a ocurrir presentármelo, por favor. Porque, yo no sé, hay un grupo de alumnos que una vez vino a exponer el cuento que está aquí analizado, como si ellos lo hubiesen hecho, se ganaron nada. Entonces, ya desde mañana, desde hoy, si ya los tienen, ya lo van poniendo ahí, ya avanzan. Bien, voy a tratar entonces para el lunes ya tenerles a la plataforma para que ustedes ya miren en qué fecha. Ahora, en el orden que yo vamos trabajando los cuentos, en ese orden se van a subir. Primero van a subir el de Prof, luego el de Bartes. Entonces, estos esta semana, ya para el fin de semana, pues voy a dejar que por lo menos siquiera para el domingo en la noche, que sea subirlo, para que ya esta semana estén trabajando en esos dos análisis. Y ya la siguiente ya sea como para reunirse con lo que van a exponer, para ir como dosificando un poco la situación. Entonces ahorita esos son los dos. Estos, que es individual, que a Modesta sí le voy a mandar el PDF para que ella haga sus mapas. Entonces tenemos tenemos eso. Cuando habilite la plataforma, que ya tengo que hacerlo sí o sí, ya para el lunes ya va a estar, entonces me van a subir ahí el recurso que usamos en la primera visita, que fue lo de los equipos oponentes, ¿cierto? Tienen un recurso que utilizaron, que presentaron en PowerPoint, entonces allá les voy a subir ese espacio. Esta de hoy les voy a subir ese espacio, solo que, por ejemplo, el grupo este último me le tiene que quitar a la diapositiva esa última parte, porque eso todavía no va, ya vieron, ¿verdad? Entonces le ponen la bibliografía y le cortan esa parte que José iba a exponer. Josué, eso que no lo lleve la diapositiva porque no va ahí. Oye. ¿Y el Kelly? Disculpe. La diapositiva que usted presentó hoy, ustedes se adelantaron a algo que no era. Entonces tiene que cortar esa parte. Miren. Ok, desde donde me tocaba ver. Sí, ya esa parte no, y le deja la bibliografía. Entonces, a la plataforma tienen que subir el primer recurso que utilizaron cuando hicimos los equipos oponentes, que fue una diapositiva en PowerPoint. La de hoy son 2 cosas. Esto, 3 cosas. Y van a subir el cuento de Prof y el de Bremen. Son 5 cosas que tenemos, entonces procuren tener eso listo. Las diapositivas pues ya están listas, solo miren que no lleve errores ni nada, porque si una tilde les falta ya, yo les voy bajando, ustedes son de español. Así es que revisen bien que no les falte nada. Y me imagino que a todo el mundo lo tiene avanzado, quizá Modesta que hasta hoy viene, pues le va. Y los otros cuentecitos, que ese cuento de Prof es rico, analizarlo y hacerlo. Yo les propongo que la semana que viene salgan con Prof y con Bremen, aplicando esos 2 cuentos, para que ya del lunes para allá
que es la otra visita, que solo tenemos un fin de semana por medio, ya se estén preparando en la exposición de lo que les va a tocar. Entonces se los voy a dar ahí como más específico, porque, por ejemplo, aquí está Lucas, entonces hay que buscar quién era él. Está por allá Goldman, hay que buscar quién era Goldman y todos sus. Entonces, porque que no se circunscriban solo a lo poquito que hay aquí. Entonces eso lo haría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con el equipo de Josué, porque ellos ya tienen trabajado una parte de aquí de la sociología. Entonces, método que vayamos viendo, método que vamos a ir asignando lo que van a hacer. Entonces, aquí ya vimos Ahora, deberíamos de ver, no sé, me quedan 8 minutos. Yo no sé si quieren que miremos un poquito el de Bartes, para que eso sí lo van a trabajar con Quiroga. Antes que pasemos a lo siguiente, quería hacerle 2 consultas con respecto a lo que acabamos de hablar. Sí. Sobre ese análisis de PRO, usted nos presentó ahí que hay 3 ejemplos por parte de los estudiantes, ¿verdad? Podemos utilizar cualquier 3 tipos de ejemplos, o solo el último que en específico. Cualquiera, y si ustedes lo quieren mejorar, eso lo hicieron unos estudiantes. Yo puedo dejar el que ustedes hagan aquí como un ejemplo para otros estudiantes que voy a tener en crítica, porque si ustedes ven esto pueden mejorarlo, ¿cierto? Pero a mí particularmente me gusta el que va mencionando la función, y si no hay la dejan en rojo, y la que van numerando como para decir no hallamos la función 4, no hallamos la 8, pero allá para gustos los colores, allá con el que se sientan más cómodos ustedes. Igual que el de los mapas que vamos a hacer, podemos usar cualquier aplicación, Mindomo. Cualquiera, pueden usar Canva, bueno, todo lo que hayan allá. Entonces ustedes pueden hacer variados, bonitas cosas para que les salga bien. Ese sí es individual, ese trabajo, y allá el que se confíe pues no lo va a poder hacer. Entonces, para darles un poco más de tiempo, incluso en voy a dejar que y los cuentos que van a analizar, la fecha tope sea para el domingo a medianoche, ¿cierto? Para que les dé toda esta semana de trabajarlo. Y ya el lunes para allá ya se dediquen, pero a la diapositiva, a la presentación que van a hacer. Entonces, yo voy anotando aquí, hay gente que me gusta, Dulce, Marbella, que mira que investigaron, los varones por lo general los he visto muy activos, encienden su cámara, se ve, algunas chicas es que las he visto así como que no las puedo ver, nunca o sea, que no las voy a conocer. Entonces, eso depende de ustedes. Por eso, aunque sea un trabajo en equipo, cada quien pues se prepara. Me gusta esa gente que dice, busqué esto y esto, no dice, estudiantes acuciosos. Bien, entonces, solo esos 2 les voy a dejar para no atiborrarlos tanto, porque una vez que salen de esos 2, ya bueno, vamos a ver los otros 2 y así, y vamos a dejar la última visita para la exposición de esos cuentos rifados. Posible que le diga a Jenny, le toca hablar a unos le va a tocar el de Bremont, a otros el de Prof, a otros el sociológico, de modo que en la última visita haya como toda una producción de análisis aplicado a diferentes cosas. Bien, estoy pensando, les dejé en latino su examen para la tercera y un examen para la quinta. No sé ustedes cómo mirarían, como yo soy la profesora de las 2, si el examen de crítica lo dejo, hacer uno solo al final de 20 o hacer en la tercera 1 de 10 y en la última 1 de 10. Díganme ustedes les puedo dar gusto en eso. ¿Qué dice el público? No, yo les estoy pidiendo opinión, no sé mal. ¿De qué vendría los 2 exámenes? Bueno, por ejemplo, el primer examen vendría hasta lo que hemos visto hoy. Ya esto del método socio y Goldman, eso lo dejaríamos, todo lo que veremos para allá sería para la última. Entonces, ¿qué tengo que procurar? Que en la hora de mi examen ahorita, dejarles tiempo, una para la exposición y dejar una hora para el examen, para que aquí nomás yo les diga, bueno, hoy es la hora de la visita, de 7 a 8 es el examen. Y las exposiciones las hacemos ahí de 4 a 6, una hora para que les quede ahí de repasar. No sé qué les parece. Lo hacemos
las exposiciones han estado ahora, después no se van a acordar de ellas. Me parece a mí que podemos ya evaluar. Por las dos. Creo que sería mejor uno ahorita tercera visita por los contenidos, mucho contenido para la uno. Lo que pasa es que ustedes dicen dos porque yo soy la misma profesora, pero si yo fuera otra profesora, igual son dos clases distintas. Yo lo que miro es que ya este contenido primero ya lo vi, lo estamos viendo. Yo digo que salgan de esto, tienen más fresquito ahorita esto. Luego después, bueno, entonces, lo que pasa también que ya no podría hacer un examen en la cuarta, o lo hacemos en la tercera, que es mitad, digamos, o pasa al final con 20 minutos. ¿Ustedes qué? Y ahí sí vendría de todo el libro. A mí es mejor doble. Uno solo. Bien, entonces. Es mejor dos, licenciada. Sí, mejor dos. Entonces, ya saben que en latino, entonces ahora, solo les estoy dejando prof, Bremon, estudiar para su examen y para su exposición y leer. Eso sería todo. Y esto ya lo tienen adelantado. Los recursos esos de la exposición de ahora y de la primera ya los tienen listos. Ahora, esta niña que no estuvo en la primera visita, ahí sí, yo no sé si que... ¿De dónde es usted? Modesta. Modesta, no está. Bien, esta chica está hoy viene. Katia, pero yo te viro ahí. Katia Modesta, George. Encienda su cámara, su micrófono, dígame, para ver si le integran algún equipo, porque usted no tiene equipo todavía. Bueno, o sea, ¿quieres? ¿No me contesta? No está ahí entonces. Ajá, vaya pues, hable. ¿Sí? ¿Dónde vive usted? Modesta, ¿de dónde es? Ay, Dios mío. De la Posquitia, creo que dijo Lex. De Tegucigalpa, dijo. Bien, yo no sé. Ahí voy a ver en qué equipo la meto entonces. Ahí después les digo, ahí no les voy a pedir permiso, les voy a ir, ahí vamos de eso. Bien, por hoy los dejo ustedes ya. Entonces sí haríamos la tercera visita. Sí, la vamos a dejar ahí, a menos que ustedes me digan, Lee, déjenla para el domingo en la noche. Que la visita sea la visita es el 31. El 31, a menos que ustedes me digan, Lee, no, denos la hora para estudiar hoy y mejor lo hagamos mañana en la noche. Si ustedes quieren, yo se lo pongo para el domingo en la noche. Pero... Buena idea. Tipo 8. Si quieren, buena idea. Excelente idea. Está bueno, Lee. Bien, perfecto. Entonces les dejamos el examen. Si quieren de ambos, se los dejo para el domingo en la noche. Sí, Lee, se ve bien. Por lo general, dejo abierto. Y no, bueno, porque así repasamos. Perfecto, entonces vamos a hacer una cosa. El sábado 31 vamos a venir a nuestra visita normal, nuestro encuentro virtual, y el domingo en la noche de 6 a 8 van a estar los exámenes ahí en la plataforma. Ahora, no pueden estar a la misma hora. Lo que puedo hacer es que el de latino lo voy a poner de 4 a 6 y de 6 a 8 el de crítica. Pero no es que va a durar 2 horas el examen yo solo le doy media hora. Una vez que lo inicie, solo tiene media hora para contestar. Porque es en línea, está con el libro, usted ahí está viendo todo. ¿Para que le voy a dejar 2 horas? Si el que sale mal con esos exámenes en línea es porque tal vez no ha leído, no sabe dónde está, pero el que ha leído y sabe más o menos dónde están las cosas, rápido pues. No nos vamos a perder, así está la tecnología ahora. Por lo menos el sistema ahí no más califica. Entonces, latino de 4 a 6, crítica de 6 a 8, examen domingo después de la visita. Perfecto, que estén bien, cuídense. Gracias, Lee. Igual. Igual. Que no hubo problema porque se le cayó la señal, no pudo exponer de su parte, la abre ahí, haga un pequeño video explicándome lo que le tocaba y me lo manda al privado para que me pongas. Gracias, Lee. Buenas noches, licenciada.